Buenas tardes, les saluda Julio Vaqueiro. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerle esta noticia de última hora. En Nueva York, el juez Arthur Engoron acaba de dar su veredicto. Determinó que el expresidente Donald Trump y la organización Trump debe pagar una multa de $364 millones y tendrá prohibido hacer negocios en Nueva York por 3 años. Esto en el juicio civil por fraude que ha enfrentado el expresidente y su organización, acusado de inflar su riqueza en los estados financieros entregados a bancos, aseguradoras y a otros para hacer negocios. Es una sanción que dañaría potencialmente al imperio inmobiliario que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario e inteligente y lo llevó a la fama y a la Casa Blanca. El fallo culmina un juicio civil que comenzó el 2 de octubre, incluyó testimonios del expresidente y de sus 3 hijos mayores, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump. El 11 de enero tuvieron lugar los argumentos finales de este proceso, en el que la oficina de la fiscal general estatal, Leticia James, alegó que Trump y altos funcionarios cometieron fraude persistentemente. Donald Trump ya había calificado el caso como un fraude hacia él por motivos políticos. Ha negado que actuó mal. El veredicto de hoy marca una semana judicial muy ocupada, determinante para el futuro del expresidente Donald Trump, que enfrenta, como aquí en Noticias Telemundo se lo hemos reportado, numerosos frentes legales en medio de la campaña electoral por la nominación del Partido Republicano camino hacia la Casa Blanca. Hoy, fecha determinante, el juez al frente del juicio civil por fraude que ha enfrentado el expresidente Donald Trump y la organización Trump determinó que el expresidente tiene que pagar $364 millones en multas y tendrá prohibido hacer negocio por 3 años en Nueva York. Es sin duda un golpe duro al expresidente Donald Trump, a sus finanzas, a su organización, a la imagen que ha cultivado durante mucho tiempo como un empresario exitoso. Después de todo, lo que el juez está diciendo aquí es que efectivamente el expresidente y su organización inflaron el valor de sus propiedades para obtener mejores préstamos, mejores términos financieros. Es decir, el expresidente cometió fraude al hacer negocios. $364 millones. En esta semana, en donde también hemos escuchado otras noticias determinantes en otros frentes que ha enfrentado el expresidente, como el caso en Georgia, en donde se le acusa por interferencia electoral, otro caso pendiente en Manhattan, donde ya se estableció fecha para que comience el juicio a finales de marzo. Ese sí será un juicio criminal, un juicio penal, acusado también de haber cometido un fraude por los pagos que pagó a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña de 2016. Y también, como usted sabe, enfrenta otros casos criminales. El expresidente enfrenta uno en Florida por haber tenido documentos clasificados y haberse resistido a entregarlos cuando se lo pidieron las autoridades, y otro más en Washington, D.C., por el papel en el asalto del Capitolio por haber tenido el expresidente Donald Trump y por interferencia electoral. Son muchos frentes abiertos y por momentos puede parecer confuso, pero aquí habría que hacer de lado los otros 4 casos de los que le hemos hablado constantemente, casos criminales. Este se trata de un caso civil en donde el expresidente Donald Trump ha sido acusado de haber cometido fraude con sus negocios, con la organización Trump, de haber inflado el valor de sus propiedades para obtener
de dinero, implica penalidades de este tipo, en donde se tienen que pagar millones de dólares, pero en donde además quizá uno de los golpes más duros sea para la organización Trump el no poder hacer negocio dentro del estado de Nueva York una vez que el juez así lo ha determinado. Golpe duro, como le digo, para la imagen de un expresidente que busca volver a la Casa Blanca. Son tiempos sin precedentes en este país, con imágenes históricas estas que tiene en su pantalla, que son imágenes de archivo, pero que nos llevan a esas audiencias con el expresidente Donald Trump testificando, escuchando los testimonios, en muchas ocasiones haciéndose presente en la corte sin tener que haber estado presente, porque también hay que decir, en cada uno de estos casos que enfrenta el expresidente Donald Trump, tanto los civiles como o los criminales, el presidente ha sabido aprovechar este momento, estas imágenes, verse dentro de una corte testificando para poder incrementar su popularidad entre su base, y sí, ha ido aumentando su número de simpatizantes tras cada una de estas acusaciones. Habrá que ver cuáles son las consecuencias políticas después de la decisión del juez Arthur Engoron. Sin duda, las consecuencias financieras y económicas son durísimas para el expresidente Donald Trump y su organización, pero políticamente, ¿qué va a suceder con el expresidente que todavía está en campaña, que todavía busca la nominación de su partido y que todavía enfrenta otros casos y que todavía tendrá que estar presente en otros juicios? ¿Será que Donald Trump consigue aprovechar y sacar beneficio de estos resultados, de esta decisión del juez, o que efectivamente tiene un impacto mayor en su popularidad? A juzgar por lo que hemos visto en el pasado, su popularidad no ha hecho más que crecer con cada una de estas decisiones judiciales. También estamos atentos a ver cuál es la reacción inmediata del expresidente Donald Trump, que no se ha tardado en responder inmediatamente tanto en su red social Truth Social como en declaraciones a los medios de comunicación ante las cámaras. Cada una de las audiencias saliendo de la corte, esperamos ahora también lo que tenga que decir tras la decisión del juez. 364 millones de dólares. Ese es el monto que tendrá que pagar el expresidente Donald Trump. Y este castigo de no hacer negocio en Nueva York por 3 años. Sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr., tendrán que pagar montos adicionales de 4 millones de dólares cada uno. Seguimos, por supuesto, aquí en Noticias Telemundo, revisando los detalles, el contenido de la decisión del juez Arthur Engoron de la Corte del Estado de Nueva York. Y por supuesto que nosotros le vamos a estar llevando todos los detalles en nuestras plataformas digitales, tanto las reacciones de los involucrados como el efecto político que esto pueda tener en el expresidente. Tenemos un equipo desplazado en Manhattan, atentos a las repercusiones que esta decisión pueda tener, y en nuestras plataformas digitales estamos actualizando todo minuto a minuto. Piense usted en esto: por primera vez este país ha sido testigo de imágenes como estas, el expresidente Donald Trump presente en una corte escuchando las acusaciones en su contra. Un expresidente acusado de fraude, sentenciado ya por fraude, encontrado responsable de haber llevado a cabo actos ilegales con sus negocios. Vamos entonces a Manhattan con el equipo de Noticias Telemundo, que ha estado siguiendo atentos y pendientes de la decisión del juez. Javier Vega, pues es un golpe duro para el expresidente. Sin duda, Julio, muy buenas tardes. Una noticia que estamos conociendo en estos momentos y que está siendo analizada en su veredicto por sobre todo los analistas legales para alcanzar a entender todas las implicaciones, pero que, como tú dices, Julio, da en el corazón, en el centro de lo que hizo que se conociera a nivel nacional e internacional incluso el nombre de Donald Trump, que es su emporio inmobiliario, su emporio empresarial, y que ahora recibe este golpe durísimo. Ahora hay que decirlo también que es menos de lo que estaba pidiendo la fiscal general del estado, Leticia James, porque ella estaba pidiendo 370 millones, la cifra se queda ligeramente por debajo. Y también, por el otro lado, estaba pidiendo la fiscal que se le impidiera de por vida hacer negocios en el estado de Nueva York. Sabemos que esto se limita solo a algunos años y que no ha sido de por vida, así que los alcances están limitados, pero sin duda generan un golpe financiero
reacción del expresidente ante esta decisión del juez Arthur Engoron, Julio. Sí, todavía estamos atentos a estas primeras reacciones. Por lo pronto, su defensa, la vocera legal del expresidente Donald Trump, ha dicho, en pocas palabras y por resumirse, lo que este veredicto es una muestra de injusticia, así de llano y simple. Gracias, Javier Vega, por esa información desde Manhattan. Te digo, aquí le vamos a estar actualizando noticiastelemundo.com, nuestras plataformas digitales, por supuesto, Noticias Telemundo a las 6:30 de la tarde, 5:30 en el centro de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump tendrá que pagar una multa de $364 millones por fraude y tendrá prohibido hacer negocios en Nueva York durante 3 años.